excelentísima esposa que Dios me dio. Es para mí un placer estar con ella en este lugar que es la casa de Dios, lugar santo, puerta del cielo, un lugar donde tantas personas quisieran estar quizás hoy, un lugar a donde el Señor me ha traído para que traiga su palabra. Me presentan como pastor porque llevo muchos años pastoreando, sí, pero no me reconozco como pastor, más me reconozco como un consiervo de todos ustedes, que sube a este lugar para que humildemente el Señor me use y el Señor cubra todas mis faltas. Y estoy realmente feliz de que en esta hora yo pueda compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Es mi primera vez que estoy ante ustedes y realmente más bien voy a utilizar un tiempo para dar algún testimonio y un poco también de enseñanza y un poco de ministración de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros aquí. Como todos conocen, vengo de Cuba y realmente nunca pensé que Dios me diera la oportunidad de ir a otros lugares. Yo he estado en Canadá, he predicado en Canadá, he dado algunas conferencias en Canadá, pero así ya venir y estar de manera permanente como ahora lo estoy aquí en los Estados Unidos, nunca pensé que el Señor permitiera que mi humilde forma de ministrar pues saliera de las fronteras de esa isla donde yo vengo. Como muchos conocen, yo le llamo Isla Cárcel. Pero gracias a Dios que mi palabra también se escuchó allí y allí hay otros siervos. No es que yo jamás le pedí al Señor, llévame a otra frontera a hacerlo. Si estoy aquí es por su gracia y por su decisión y le doy muchas gracias. Ahora, realmente yo pensé que iba a poder predicar, pero no veo. Me he quedado realmente que no veo. La gloria de Dios que emana para acá no me deja ver. Yo le doy gracias porque ustedes son el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo santo. Yo le doy gracias porque he sido escogido de un lugar. Mi testimonio es que yo era tremendo y Dios hace las maravillas. De manera que yo les traigo hoy una exposición de la palabra de Dios que nos dice a cada uno de nosotros. Y yo tenía algo pensado y lo varié cuando me di cuenta que la iglesia se llama Jesús es la respuesta. Varía un poquitico el enfoque. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido ante esta iglesia, humildemente, hablarles de que Él es la respuesta en cada uno de nosotros. Él es la respuesta siempre y cuando nosotros la sepamos llevar a donde vayamos. Y esta iglesia es la respuesta de Dios, no porque va a tener ahora un local donde quepan X personas más. Esta iglesia es la respuesta que Dios espera, de que podamos decir en un momento determinado necesitamos un local donde quepan más personas que estas que caben aquí ahora. Y yo sé que en la gracia de Dios para con ustedes va a estar que van a tener que cambiarlo pronto, que ustedes van a saber responder, que ustedes van a salir de aquí hoy, como cada vez debe ser, diciéndose, y ahora con lo que recibí, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué me está diciendo Dios con lo que yo recibí hoy que yo debo hacer de ahora en adelante? Realmente es para mí un privilegio. Métase con su iglesia, pastor, elógiela, mímela, acurrúquela, porque es la novia de Dios y es la novia más linda con la que uno pueda estar hablando cada día que viene a este lugar que es la casa de Dios. Yo tenía aquí un pasaje que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y si ustedes son amables, lo vamos a leer. Zacarías 9, versículo 9. Esta versión es la Reina Valera del 60. Y este pasaje allí dice, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bendito sea su nombre. Gracias por la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es la palabra de Dios hablándonos de lo que han subtitulado allí la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es una mención profética de lo que después vemos que se hace real en el Nuevo Testamento. Pero yo quería, antes de entrar a ver la enseñanza que está en este pasaje, que lo vamos a ver del Nuevo Testamento, en Lucas 19, a partir del versículo 18, antes de entrar en profundidad de lo que nos enseña este mensaje, yo quería hacer un poquitico de comentario. Hay otras partes de los evangelios donde se menciona este suceso, como por ejemplo en Marcos 11. Pero yo quería hablar de sucesos similares que están en el Antiguo Testamento, y en Primero de los Reyes, capítulo 1, 33 al 48, vemos que se refiere a la entrada de Salomón. Una entrada de un rey, una entrada triunfal, una entrada donde las autoridades y la élite sacerdotal estaban celebrando la entrada de Salomón. En Segundo de los Reyes, capítulo 9, versículo 13, hablamos de la entrada de Jehú cuando fue a coronarse, la coronación de Jehú. La misma situación, la élite sacerdotal, las autoridades de allí, recibiendo la coronación de Jehú. Y en Segundo de Samuel 18:9 vemos a Absalón en una situación semejante, siendo recibido con vítores, con fanfarrias, con cencerros. Pero aquí estamos viendo entrar a un Jesús. Estamos viendo la entrada triunfal de un Jesús. Y hay alguna diferencia aquí. Aquí la élite sacerdotal no se estaba regocijando de que ese Jesús entrara. Y sin embargo, era un rey entrando. Aquí no estaban las autoridades muy contentas recibiendo a Jesús entrando. De esta manera tenemos aquí un pasaje profético visto desde el Antiguo Testamento, visto ahora en el Nuevo Testamento. Pero lo más importante es que a veces dicen la palabra de Dios es antigua, la palabra de Dios ya está caduca. No, la palabra de Dios no es ni antigua, ni nueva, ni futura. La palabra de Dios trasciende el tiempo, es eterna. Y vamos a ver que la entrada triunfal de Jesús se está dando aquí hoy. Se da en cada uno de nosotros cuando atraviesa un umbral y entra a algún lugar. Solamente que sepamos que hay una enseñanza aquí que lo dice en este versículo. Aquí estamos viendo como especie de una alegoría, pudiera ser como especie de una analogía. No es parábola. Yo quiero llamar un poco la atención porque veo que se usan bastantes distintas versiones. Y yo también las uso. Es muy bueno para algunas cosas aclararlas. Pero recuerden una cosa. Originalmente la Biblia no tenía esas divisiones. Y por ejemplo, tenemos donde habla del rico y Lázaro, en los evangelios, generalmente se ve el subtítulo de parábola. Se supone que no sea una parábola porque dentro de las figuras de la retórica, una parábola no debe tener personajes reales. Entonces, esto no es una parábola, puede ser una alegoría, una analogía, pero no es una parábola y mucho menos es una fábula. Así que aquí tenemos esta narración profética, y en esta profecía estamos viendo que quien entra ya no es Salomón, ya no es ningún rey terrenal. Estamos viendo que quien entra de manera triunfal a un determinado lugar es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estamos viendo que los reyes del mundo celebraban y se ponían jubilosos a la entrada de un rey del mundo. Pero aquí los reyes del mundo no pueden estar jubilosos ni celebrando. ¿Por qué? Porque nosotros somos emisores de un mensaje que habla de un reino que no es de este mundo. Nosotros somos emisores de que existe un rey que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué autoridad de este mundo puede agradarle nuestro mensaje? ¿A qué autoridad de este mundo puede gustarle que le digan tú tienes uno por encima de ti? Aunque usted sea el rey Juan Carlos no sé qué, o aunque usted sea el presidente de no sé qué nación, hay una autoridad sobre ti que gobierna, que rige. Y ese es el que nosotros nos debemos y predicamos. Esto, por supuesto, cuando Jesús viene, lo conocen, que este es el mensaje del cristianismo, lo conocen y no están contentos. Ahí está la diferencia. Hay otra diferencia. Sencillamente Jesús no viene en nombre de ningún otro rey. No viene en nombre de ningún otro César sobre nuestras vidas. Él viene en el nombre del Altísimo.
Él viene a nuestras vidas en el nombre del Altísimo y como por su Espíritu Santo mora en nosotros en el nombre del Altísimo, donde quiera que va un cristiano con carácter, testimonio y moral, va en el nombre del Altísimo. Y nosotros debemos saber que esa enseñanza la tenemos que atesorar porque está muy vinculada a la verdad eterna de salvación. Si queremos mostrar cómo se vive cuando se es salvo, sabemos que los que en la calle no conocen nada de estas cosas, ni se acercan a las iglesias, sabemos que ellos no tienen Biblia, no leen Biblia. ¿Cuál es la Biblia que puedan leer sino nuestro testimonio? Por tanto, cuando entramos teniendo esta enseñanza en nuestro corazón a cualquier lugar y hay un respaldo realmente espiritual de santidad, entonces cuando los que no conocen nada van a decir, ¿cómo es eso? Yo quiero saber cómo se hace, llegar ahí, ser como él o como ella. Y es porque los hijos de Dios somos luz. Por eso les decía al principio, no veo. Y es que la luz de ustedes hacia acá, realmente es santidad lo que estoy recibiendo. Realmente me siento súper contentísimo de estar aquí. Estaré compartiendo no más de 30 minutos, 20 y pico de minutos. No quiero ser tampoco extenso porque es mi primera vez. Y realmente yo tengo cuidado con esas cosas. Hay una pregunta entonces que quisiera hacer y sería la siguiente. La enseñanza que me deja este pasaje de las Escrituras en Lucas 19, del 28 en adelante, ya las medité, ya las vi, ya las conservé para mí. Bueno, hay en las Escrituras lo que conocemos como la gran comisión, y hay quien dice que es la gran comisión. Esa gran comisión que dice ir por todo el mundo, predicando el evangelio a cada criatura, se llama o tiene cierto subtítulo en las Biblias, dice la gran comisión, y hay otros que dicen que es la gran omisión, porque uno de los ministerios que yo he visto, al menos en Cuba me he dado cuenta que está un poco descuidado o bastante, es la evangelización, el salir a evangelizar el evangelio, porque evangelizar no es ir a pararte en la esquina y darle un tratado y decirle Dios te bendiga. Evangelizar es aprovechar la oportunidad en que tú puedas dar el mensaje, plantear el plan de la salvación, como le llamamos nosotros a ese bosquejito que se hace para poder con una lógica determinada traer a las personas a los pies de Jesucristo. Y entonces yo me digo, esta enseñanza ya yo la asimilé, cómo es que da, bueno, cómo es que se me da aquí en este pasaje. Vamos a leer Lucas 19 y ahí vamos a empezar a trabajar con ella. Lucas 19 del 18 al 34. Vamos a ver quizás leerlo antes. Dice así, Lucas 19, versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios, cumplimiento de la profecía de Zacarías. Zacarías era un profeta cuya profecía está llena de símbolos, llena de dibujos de la retórica, por ejemplo, hace alusiones que a veces son un poco difíciles de entender. A veces la gente dice por ahí, ese pasaje de la Biblia es oscuro. Usted sabe y debe saber que en la Biblia no hay ningún pasaje oscuro. Lo que sucede es que en la Biblia se escribió en un idioma original, que no es este que tenemos aquí. Vaya y vea allí, en ese punto, consulte a su pastor, consulte y vea qué pasa con el pasaje en el idioma original y verá que no hay nada oscuro en la Biblia. Pero el libro este de Zacarías, del profeta Zacarías, se caracteriza por tener mucha simbología. Es un profeta que él comenzó a predicar unos meses después de Ageo. Fueron contemporáneos en la predicación, por allá por el 520 al 518 a.C. se desarrolla la profecía de Zacarías. Y tiene todo un lenguaje muy, muy afín con el idioma hebreo. Es lleno todo de figuras muy bonitas para comprender. Aquí vamos a ver algo de eso. Dice aquí, Lucas 19, 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Estamos hablando de Cristo, de Jesucristo. Iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás.
desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Dejémoslo ahí. Yo tengo una serie de ideas que más o menos rapidito les voy a comentar acerca de este pasaje y su enseñanza. Cuando hay muchas personas que cuando empiezan ya a coger madurez en la palabra y se sienten ya con el bichito aquel de quererla transmitir, querer predicar, se preguntan, bueno, ¿y a dónde voy? A Asia. No, voy a los desiertos, no sé dónde. Voy a predicar. No, Señor. A los discípulos les digo, miren adelante, ahí enfrente tienen una aldea. Predicar la palabra a toda criatura en todo lugar donde el Señor te ponga. El vecino necesita oírte la predicación, el de enfrente, el vecino al lado, el de atrás. Necesita ver en ti. Dios te puso ahí porque los que están alrededor necesitan que tú ilumines, que tú emanes la luz de la salvación. De manera que la primera enseñanza que vamos viendo aquí es, primero, que Jesús va a ir delante de nosotros donde quiera que vayamos con su palabra. Y Jesús no va para abajo. Jesús todo el tiempo va subiendo a Jerusalén. Vamos a ver esto como una alegoría. Nosotros vamos siempre arriba. El cristiano siempre es para arriba, como dice, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, dice la canción, dice la alabanza. Pues nosotros iremos con Jesús al frente. Esa es la posición que Jesús va a llevar con respecto a nuestras vidas. Esta enseñanza la tenemos aquí. Jesús siempre va a ir al frente. ¿Y hacia dónde va a guiarme Jesús? Hacia la Jerusalén celestial, arriba, con su Espíritu Santo morando en nosotros y emanándonos por los poros y por nuestros labios la verdad que hemos aprendido de él, la santidad que tenemos en él. De manera que iba adelante subiendo a Jerusalén. Dice aquí, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos. Somos discípulos de Dios. Somos discípulos de Dios. Pues también tenemos la dicha, tenemos el privilegio de que Dios nos envía. Dios nos envía, Él va adelante y donde quiera que Él vaya, Él nos envía. Y nosotros debemos saber que somos mensajeros de su palabra. A eso nos envía. Dice que envió dos de sus discípulos diciéndole que a la aldea de enfrente y al entrar en ella. Bien, yo tengo como primera idea aquí, que ya he ido tocando, una acción que se requiere. Por eso es que Jesús es la respuesta a través de cómo nosotros respondamos a estas ideas que este pasaje nos va a dar hoy. Una acción que se requiere. El monacato, por ejemplo, empezó sobre el siglo III a.C. Y el monacato fue una de las primeras personas que empezó a alejar a la iglesia de acercarse a las masas. Empezaron a construirse monasterios y reclusorios y la gente esperaba que los que necesitaban llegaran allí. El monacato, yo pienso que en aquel momento fue una idea, claro, los cristianos empezaron a hacerlo un poco huyendo de las persecuciones que había, pero no fue una buena idea porque alejó a la iglesia de alcanzar. Y la iglesia está puesta para un alcance a aquel perdido. De hecho, en Pedro tenemos que aún a los que se niegan hay que arrebatarlos. Y estamos en ese momento de arrebatar, de alcanzar. No nos podemos concentrar en una iglesia que sea pequeña como esta, digo físicamente, porque toda iglesia es grande. O en una iglesia con un físico amplio y contentarnos ahí y ser diletantes domingo tras domingo. El diletante es aquel que va a disfrutar de lo que oye y se va y no hace nada con lo que oye. Nosotros somos la iglesia de Dios enviada como mensajeros. Dios va adelante, vamos subiendo y tenemos la responsabilidad cuando nos envía de hacer que otros comprendan que existe ese camino y que existe alguien a quien seguir en él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. De manera que hay una acción requerida que es ir, pero fíjense bien. Por eso les decía que predicar la palabra de Dios no es nada un tratado y Dios te bendiga y salir a buscar a quien le doy el otro. Dice ir y entrar. Usted tiene que entrar allí al ambiente, a la vida, a lo que
rodea a aquella persona que no conoce a tu Salvador. Entra a su vida, conócelo, acércate, comprende sus necesidades, háblale, explícale, hazte amigo realmente de esa persona. Ve a la idea de enfrente y no grites desde afuera, entra a ese lugar, reconoce cómo es el ambiente. Si tenemos esta primera idea, esta enseñanza en este pasaje, vamos a ir viendo cómo es la forma en que somos llamados. Porque también dice la Biblia que pocos van a ser escogidos entre muchos llamados. Somos llamados para seguir estas enseñanzas. Y somos como somos diferentes, marcamos una diferencia porque estas enseñanzas viven con nosotros, las hicimos estilo de vida. Es decir, que hay una acción, ir y entrar. No es solamente de pasadita. No es Dios te bendiga, mi hermano, con un papel en la mano. Hay que dedicarle un tiempo a cumplir con el mandamiento de Dios de buscar al perdido. Dice aquí que hay un lugar que es el correcto y no es aquel que te parecía allá en Haití o acá en el sur del África, ni es en los Estados Unidos donde no hay las carestías que hay en Haití, ni en África, ni en Cuba. Es el lugar correcto donde tienes que ir es ahí, donde tú ves que hay alguien que lo necesita. Puede ser el de la puerta al lado. Es decir, dos ideas, acción y la otra, el lugar correcto, ¿cuál es? Dios te va a enviar, Dios te va a decir, Dios te va a indicar, solo tienes que estar a la expectativa para que tú sepas que tu luz puede iluminar un lugar determinado. Esta es una segunda idea que muchas personas y que muchas iglesias no tienen claras y son buenos cristianos, pero realmente estas cositas que están aquí, por ejemplo, en un pasaje donde aparentemente no habla de esto, estas cositas son las enseñanzas, los tesoros escondidos, las perlas que tiene la palabra de Dios. Tenemos como tercera idea, la primera es una acción requerida, la segunda idea es un lugar correcto a donde ir, y la tercera idea sería un resultado que se debe esperar. A veces queremos verlo, como decía aquí la hermana, oraba y no pasaba nada. El resultado va a verlo porque Dios así lo ha dicho en su palabra, usted lo vea o no. Siembra que otro regará y el crecimiento lo da él al final. El resultado esperado es que vas a encontrar. Él dice, entren a la aldea enfrente y hallaréis. Entre a la vida del pecador, que usted va a hallar allí cómo usted puede desatarlo de su pecado. Vaya esperando que va a hallar. Vaya esperando que Jesús va adelante. Vaya esperando que lo que usted está haciendo es una acción espiritual de Dios hacia Él, hacia la salvación, hacia la gloria. Vaya esperando que va a haber un resultado aunque usted no lo vea. Vaya, porque por fe andamos, no por vista. Y esta sería una tercera idea que hay en este texto, muy bonita, y que a veces no tampoco tenemos muy clara en momentos a veces en que es preciso que la tengamos. Una cuarta idea que nosotros quisiéramos analizar aquí es un animal ilustrativo. Acción requerida, lugar correcto, resultado esperado y animal ilustrativo. Era un hijo de asna, un pollino, en inglés es colt. Era un pollino, una persona a quien usted le dice, usted es un burro, usted le está diciendo que es un ignorante. ¿Qué va a saber un burro de la salvación ni de nada de esto? Pues es ilustrativo. Usted tiene que ir a personas que no saben nada de esto o que quizás creen que saben, pero están totalmente equivocados. Usted no puede esperar que sea fácil que usted vaya y enseguida le hagan así una oreja, como decimos nosotros en Cuba. No, usted tiene que prepararse en el Señor, conocer su palabra, haberla vivido, estarla viviendo, porque la palabra del Señor es para vivirla, y saber que si usted ha sido llamado, también ha sido enviado para servir. Y saber que si usted no sirve, no sirve. Entonces usted tiene que ir allí con este mensaje, con esta infundido de este mensaje y de estos conocimientos y de estos principios que la palabra de Dios le da, estar totalmente seguro que aunque usted no lo esté viendo, está sucediendo algo
en lo espiritual, porque es el Señor el que va delante de usted. Y el camino ya está trazado hacia la Jerusalén celestial. Y usted va a hallar a esa persona que está esperándole. Quién sabe con cuántos problemas encima, con cuánta ansia. Quién sabe que nadie le haya tirado un cabrito, una mano, le haya dado un consejo. Nadie le haya dado un alivio a su desgracia. Pero aquí está el Señor diciéndonos cómo. ¿Cómo? Es la entrada de Jesucristo. ¿Cómo es la entrada de Jesucristo? Desde Zacarías hasta Lucas 19, hasta este momento, en esta mañana en que yo les estoy hablando. Gracias a Dios. Y tenemos como tercera idea, que era el esperado resultado, la cuarta es el animal ilustrativo. Es un animal ignorante. Usted tiene que romper, y a veces romper, el cascarón de la ignorancia de una persona. Se quiere habilidad, se quiere sobre todo preparación, se quiere que el Espíritu Santo, que es lo primero que tiene que haber, vaya realmente con usted. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso que no es humano, es espiritual. Y aquel que es el enemigo de todas las almas va a estar allí observando. Y si usted no viene con toda la coraza espiritual puesta, si usted no viene con la preparación y la compañía real, y la convivencia y la relación real con el Espíritu Santo y con el Señor, si usted no viene con eso, el maligno está por ahí. Y el otro se va a virar. Pero tú no eres aquel que en el traspatio, hay que ir con un traspatio limpio. Yo sé que me entienden. Hay que ir con un apoyo moral, con un apoyo de realmente convicción. Yo digo que el cristianismo es pertenencia, compromiso, es acción. Hay que ir con eso por dentro. Yo no puedo ir a querer desatar a alguien si todavía yo estoy arrastrando un grillete. Yo aquí cada vez que oran, yo digo que el evangelio a mí me hizo flojito. Porque yo lloro cada vez que yo... Y es que me duele el pecado anterior, aún así haberlo cometido, ya me arrepentí. Y ya se lo entregué al Señor. El Señor con su sangre me limpió. Pero me duele haber ofendido, no haber conocido a Dios. Yo lloro aquí. Entonces, el resultado esperado del animal ilustrativo, pero ¿cómo estaba su condición? Espiritualmente atado. Atado espiritualmente, pero nosotros tenemos el poder de desatar lo que el demonio ató. Ustedes no se imaginan, mi hermano, piensen eso. Tienes el poder de llegar con la palabra de Dios a romper cadenas. Tienes el poder de llegar con la palabra de Dios a iluminar corazones. Tienes el poder con la palabra de Dios de devolver deseos de vivir. Y tienes el poder con la palabra de Dios de arrebatarle a Satanás de las garras a una persona a quien el Señor creó y no lo creó para eso. Lo creó para que tenga vida y vida en abundancia, como la que disfrutamos cada uno de nosotros en este lugar. De manera que el animal atado, un pollino, y su condición espiritual es esa. Pero la atadura peor que pueda tener un animal es su ignorancia. La atadura peor que puede tener el hombre que no conoce a Dios es su ignorancia, que es la que lo lleva a pecar. Recuerden la palabra de Jesucristo en la cruz. Perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Yo me alegro que pueda haber pastores, que pueda haber líderes de las iglesias, que pueda haber predicadores, evangelistas, maestros, que puedan romper tanta ignorancia en las iglesias y que puedan también ir al frente de la iglesia cuando sale a la calle a buscar a los perdidos. Yo me alegro de que eso sea así, porque es una ignorancia tan grande que lleva a la muerte eterna. Y es lo fundamental. El pecado es la mayor de las pandemias y el pecado viene por la ignorancia. Mi última idea que les quiero compartir en este caso es la solución liberadora. La solución liberadora no es darle un tratado y dejarlo ahí. La solución liberadora no es ir a su casa una vez, o no es verlo y hablar con ella en el pan, o con él en el pan y en la cola tal, o un cruce en la calle, o en una guagua, y dejarlo ahí. La solución liberadora es lograr, aquí lo dice, desatar y traer a los pies de Jesús
a esa persona que ya fuimos a buscar allí donde estaba. Quizás no lejos, quizás al lado nuestro. Que hagamos un trabajo tan en comunión con el Espíritu Santo que el Señor nos dé que decir y logremos desatarlo y traerlo a los pies de Jesús. De manera que hay una acción que se requiere, hay un lugar correcto donde ir, no hay que pensar mucho, el Señor nos guía y siempre va adelante, hacia arriba. Hay un resultado que se espera, que es hallar. Sabemos a quién, a alguien que ignora estas verdades que nosotros disfrutamos. Hay una condición espiritual de aquellos a los que nos vamos a acercar que está atado. Y hay una solución liberadora que es desatarlo. ¿Cómo? Explicándoles las bendiciones de Dios, explicándoles incluso nuestro testimonio. El testimonio es algo muy importante, pero el testimonio es muy impactante para algunas personas cuando lo escuchan. El mío quizás algún día se lo pueda dar si después de hoy me invitan alguna otra vez, pero bueno. El testimonio para nosotros debe ser un arma que sepamos utilizar. Y el testimonio para nosotros cuando vamos a evangelizar a alguien y ya entramos en su vida como entraron los discípulos en la aldea del frente, ya cuando entramos en la vida de alguien, el testimonio nosotros debemos prepararlo, no debemos darlo de primero, es un error. Debemos relacionarnos e ir preparando nuestro testimonio, que no tiene que ser una mentira lo que vamos a decir, pero acorde a la necesidad que tiene esa persona para que toque su fibra sensible, su alma, para que llegue a su necesidad. Y entonces cuando estemos listos, soltamos el testimonio bien preparado, bien expuesto, un testimonio real, y esa persona va a temblar ante la verdad de lo que Dios hace. No hay que estar muy preparado, no hay que ser un erudito ni un estudioso. Sencillamente ir con la verdad, y con nuestra vida de relación con ese Dios y soltarlo y traérselos a los pies. Amén.